Era lunes por la mañana. El cielo estaba encapotado, como si también él supiera que ese día iba a ser distinto. Martín, un empresario meticuloso de 38 años, caminaba con paso apresurado por la estación central. Había dejado su auto en el taller, y usar el tren era, para él, un recordatorio incómodo de tiempos más difíciles. Vestía con elegancia, saco gris oscuro, camisa planchada al milímetro, y una corbata sobria que combinaba con su portafolio de cuero. Como cada día, tenía la mente ocupada con números, juntas y correos pendientes. Pero aquel día, algo interrumpió su rutina. Una vocecita suave, apenas audible entre el bullicio. «Señor, ¿me puede ayudar a encontrar a mi papá?» Martín se detuvo. Volteó con el ceño fruncido, pensando que quizá había escuchado mal. Allí, de pie junto a una columna, estaba una niña. Tendría unos 7 años. Tenía la ropa arrugada, su vestido rosa claro estaba manchado de tierra, y su cabello castaño estaba recogido en una coleta desigual. Sus ojos grandes y cafés, llenos de una mezcla de esperanza, miedo y confusión, se clavaron en los suyos. «¿Qué dijiste?», preguntó Martín, inclinándose un poco hacia ella. «¿Qué si me puede ayudar a encontrar a mi papá?», repitió, con una voz más tímida. Martín se enderezó, mirando alrededor. Gente iba y venía. Nadie parecía prestarle atención. Una parte de él quería seguir su camino. No era su problema. Pero algo lo detuvo, la forma en que la niña apretaba su mochila pequeña contra el pecho. Esa mirada que no pedía dinero, ni lástima. Solo ayuda. «¿Dónde está tu papá?», preguntó, esta vez más despacio. «No sé, me dijo que lo esperara aquí, que iba a regresar pronto, pero no ha vuelto». «¿Desde hace cuánto lo esperas?». La niña bajó la mirada. «Desde ayer en la tarde». Martín frunció el ceño. «¿Desde ayer? ¿Dormiste aquí?». La niña asintió, y con la punta del pie jugó con un pedacito de papel del suelo. «Tenía hambre, pero no me dejaron entrar al local. Solo tengo esto», dijo, sacando de su mochila una envoltura vacía de galletas. El corazón de Martín dio un vuelco. No sabía si la historia era real. ¿Y si era una trampa? ¿Y si había alguien cerca observando, esperando que bajara la guardia? Pero otra parte de él, una que había estado dormida por años, lo empujaba a hacer algo más. «¿Cómo te llamas?». «Isabel, pero me dicen Isa. ¿Y no tienes un número, o algo que podamos usar para buscar a tu familia?». La niña negó con la cabeza. Se limpió la nariz con la manga y dio un pasito hacia atrás, como si temiera que la regañara. Martín suspiró. No estaba en sus planes del día convertirse en rescatador. Pero no podía dejarla ahí. «Ven», dijo, extendiendo la mano. «Vamos a buscar ayuda». Isa dudó. Dio un paso, pero luego se detuvo. «No quiero ir con los policías. Ya vinieron anoche, me dijeron que si no tenía un número no podían hacer nada, y se fueron. Tengo miedo que me lleven a un lugar feo». Martín apretó los labios. «No te voy a dejar sola», dijo al fin. «Vamos a comer algo. Y luego vemos qué hacer. ¿Te parece?». Isa asintió, con una pequeña sonrisa de alivio. Caminó junto a él, sin tomarle la mano, pero sin alejarse. A unos pasos de la estación había una pequeña cafetería que Martín conocía. Nunca se había detenido ahí, pero ese día entró, pidió una mesa para dos y se sentaron. Mientras esperaban, Martín la observaba, como miraba el menú con asombro, como se enderezaba en la silla con nerviosismo, como si no supiera si merecía estar ahí. «¿Hace cuánto no comes?», preguntó en voz baja. «Desde ayer. Solo tenía unas galletas que me dio una señora». Martín pidió huevos revueltos con pan tostado, jugo y chocolate caliente. Mientras comía, Isa al principio dudó. Tomó los cubiertos con torpeza, como si no estuviera acostumbrada. Pero después de unos minutos, empezó a comer con más confianza, y hasta soltó una pequeña risa cuando el chocolate caliente le dejó bigote. Martín sonrió. No podía evitarlo. No sabía quién era esa niña. Pero en ese instante, algo dentro de él empezó a cambiar. El sol ya se había ocultado y la ciudad vibraba con su rutina nocturna. En lo alto de una torre de vidrio y acero, Julián Santibáñez, uno de los empresarios más exitosos del país, se encontraba de pie frente al ventanal de su departamento. La copa de vino en su mano temblaba ligeramente, no por el frío, el lugar estaba perfectamente climatizado, sino por la confusión que se había apoderado de su pecho. «Papá. ¿Eres tú?». La frase, dicha por aquel niño harapiento, no había dejado de repetirse en su cabeza desde la mañana. Durante el resto del día intentó enfocarse en sus juntas, en los balances,
en las decisiones ejecutivas. Pero no pudo. El rostro del niño, sus ojos llenos de súplica, y sobre todo, ese parecido, lo perseguían como un fantasma. Finalmente, vencido por una inquietud creciente, se acercó a una vieja cómoda de madera oscura. Era una de las pocas cosas que conservaba de su pasado. Abrió el tercer cajón, aquel que no tocaba desde hacía años. Dentro había fotografías viejas, cartas dobladas, recibos, boletos de conciertos de juventud, recuerdos de una vida que había dejado atrás voluntariamente. Con manos temblorosas, fue sacando una a una las fotos. En una de ellas, un Julián mucho más joven sonreía, abrazando a una mujer de rostro dulce y ojos vivos. Tenía el cabello castaño claro, un lunar cerca de la ceja izquierda y una expresión que desbordaba vida. Daniela. Sintió una punzada en el pecho. Ella había sido su primer amor verdadero. No el amor adolescente y efímero, sino ese que te hace pensar en un futuro. Habían compartido todo, sueños, carencias, esperanzas. Y entonces, llegó el embarazo. Daniela estaba feliz, radiante. Pero Julián, no. En ese entonces, él apenas comenzaba a escalar en el mundo de los negocios. No podía permitirse distracciones, pensaba. Tener un hijo era una cadena que lo ataría a una vida de sacrificios, y él creía que merecía más. La discusión fue brutal. Palabras duras, gritos. Daniela, dolida, se marchó sin pedir nada. No volvió a buscarlo. Y él, orgulloso y cobarde, no intentó encontrarla. Le bastó pensar que, quizá, ella habría abortado o dado en adopción al niño. Prefirió enterrar el asunto y dedicarse a construir su imperio. Pero ahora, ese pasado regresaba, con el rostro de ese niño. Buscó más fotos. En una encontró a Daniela con un bebé en brazos, envuelto en una manta azul. El niño tendría tal vez unos 6 meses. Julián se quedó observando sus rasgos, la frente amplia, la nariz recta, el hoyuelo en la barbilla. Detalles que coincidían con los suyos. Su mente trató de negarlo, de convencerlo de que era una coincidencia. Pero su corazón no mentía. No puede ser, susurró, dejando caer la foto sobre el escritorio. Esa noche no durmió. Se sentó frente al ventanal, mirando las luces de la ciudad, mientras 1000 pensamientos le cruzaban la mente. ¿Y si ese niño realmente era su hijo? ¿Y si Daniela no había tenido otra opción? ¿Dónde habían vivido? ¿Qué había pasado con ella todos estos años? Cuando amaneció, Julián tenía una decisión tomada. Canceló todas sus juntas, apagó su celular y, sin decirle a nadie, se dirigió al mismo lugar donde había ocurrido el incidente. Caminó con paso firme, aunque por dentro se sentía temblar. Pero al llegar a la explanada, no encontró al niño. Tampoco a la mujer que lo acompañaba. Desesperado, comenzó a preguntar a los vendedores, a los limpiavidrios, a los músicos ambulantes. Ha visto a una mujer con un niño pequeño, como de 7 u 8 años. Estaban por aquí ayer. Muchos lo miraban desconfiados. Uno incluso se rió. ¿Y por qué le interesa, patrón? ¿Le robaron algo? No. Solo quiero hablar con ellos. Finalmente, un anciano que vendía dulces en una caja de madera lo observó en silencio. Luego, asintió despacio. Yo los he visto. Ella, y el niño. A veces pasan por aquí, pero en las tardes se van por el túnel del río. Viven debajo del puente. Ahí duermen muchos que no tienen techo. ¿Debajo del puente? Sí, pero tenga cuidado. No es un lugar bonito para alguien como usted. Sin pensarlo 2 veces, Julián volvió al coche y condujo hacia el lugar. Era una zona olvidada de la ciudad, con estructuras oxidadas, concreto húmedo y olor a podredumbre. Bajo el puente, en medio de colchones viejos, ropa tendida y cartones, vio una figura familiar. El niño estaba ahí, sentado sobre una manta, comiendo de una bolsa de plástico. Su corazón latía con fuerza. Se acercó despacio. Hola, dijo, y su voz se quebró. El niño lo miró. Esta vez no gritó, no corrió. Solo lo miró, con la misma mezcla de miedo, duda y esperanza. ¿Viniste? Preguntó él, como si no creyera lo que veía. Sí, tenía que hacerlo. Entonces, una voz quebrada se escuchó detrás de ellos. ¿Julián? Él volteó, y la vio. Daniela estaba de pie, envuelta en una chamarra vieja, más delgada, demacrada, con ojeras profundas. Pero aún conservaba ese lunar junto a la ceja, y esos ojos que alguna vez lo hicieron sentirse en casa. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Solo se miraron, como si todo el tiempo perdido se condensara en ese instante.
Julián sintió un nudo en la garganta. Ella bajó la mirada. Él quiso correr hacia ella, abrazarla, decirle que lo sentía, que no sabía nada, pero las palabras no salieron. Fue el niño quien rompió el silencio. Mamá. Él es mi papá, ¿verdad? Daniela asintió con los ojos llenos de lágrimas. Julián cayó de rodillas. El niño dio un paso hacia él. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que algo dentro de él se rompía, y al mismo tiempo comenzaba a sanar. Los días que siguieron al rescate marcaron el inicio de una nueva realidad para el niño y el millonario, dos mundos que hasta ese momento jamás habían coincidido. Al principio, la niña mantenía sus distancia. Los hábitos de la calle no se borran de un día para otro. Con una mezcla de miedo y desconfianza, evitaba el contacto prolongado, vigilaba cada movimiento del hombre que, sin embargo, le ofrecía comida caliente, ropa limpia y un lugar para dormir sin temer. Él no buscaba imponerse ni apresurarla. Sabía que la paciencia era la llave más difícil y necesaria en ese proceso de reconstrucción. Por las mañanas, le llevaba el desayuno a la habitación donde la había acomodado en una de sus propiedades, pequeñas atenciones que el niño recibía con silencio. A veces, la niña se sentaba al borde de la cama y lo miraba mientras él hablaba, como si sopesara cada palabra antes de dejar que algo dentro de ella se abriera. Pasaban horas en silencio, compartiendo el espacio sin necesidad de palabras, en una convivencia que poco a poco iba tejiendo confianza. Una tarde lluviosa, mientras fuera el cielo descargaba tormenta, el millonario sacó de una bolsa un pequeño libro de cuentos infantiles. Lo colocó sobre la mesa y se sentó junto a ella. ¿Quieres que te lea?, preguntó con voz suave. Ella dudó, pero asintió. Durante esos minutos, mientras las gotas golpeaban la ventana, la voz del hombre narrando historias sobre valentía, magia y amistad se volvió un puente hacia un mundo que la niña había olvidado. Al terminar el cuento, la niña se acercó lentamente, tomando la mano del millonario entre las suyas pequeñas y temblorosas. Era el primer contacto físico que permitía, un paso gigante en un camino de 1000 metros. El hombre sintió que el peso de la soledad que él mismo llevaba años cargando se desvanecía con ese simple gesto. Con el paso de las semanas, la niña comenzó a compartir fragmentos de su historia, como la calle la había moldeado con dureza, como la había forzado a crecer rápido, a desconfiar y a sobrevivir. No habló mucho de su madre, solo algunas frases entrecortadas, con lágrimas que se negaban a caer. El millonario la escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Sabía que esas heridas no se curaban con palabras, sino con acciones que demostraran que, por primera vez, alguien estaba allí para ella. Le consiguió un lugar en la escuela local, y la acompañaba a inscribirse, acompañándola al primer día con nervios y una sonrisa incómoda, pues la rutina social para ambos era nueva y desconocida. Ella observaba con recelo a otros niños, pero él estaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, dándole la seguridad que nunca había tenido. Al poco tiempo, la niña empezó a reír, a jugar con compañeros, a mostrar sus pequeñas habilidades y talentos, olvidando, por momentos, el frío y la soledad que la habían definido. Pero no todo era fácil. Los fantasmas del abandono volvían en las noches. A veces lloraba en silencio, aferrándose a la ropa limpia que le había dado o al peluche barato que le habían comprado juntos. El millonario la sorprendió una madrugada, despierta y temblando, con los ojos llenos de miedo. ¿Quieres contarme qué te pasa?, preguntó sin presionar. Ella se aferró a él con fuerza, dejando caer las lágrimas que había retenido todo el día. Fue el momento en que la conexión se fortaleció y donde el hombre entendió que no solo estaba salvando a una niña, sino que también él estaba siendo salvado. En las semanas siguientes, el millonario buscó ayuda profesional para la niña, terapias, apoyo psicológico y talleres de autoestima. Quería que tuviera las herramientas para sanar y crecer. Y poco a poco, en ese refugio que construyeron entre los dos, la niña comenzó a llamarlo señor con respeto, luego tío con cariño, hasta que un día, casi sin darse cuenta, sus labios pronunciaron la palabra más esperada, papá. Para ambos, fue un momento de lágrimas silenciosas y sonrisas cómplices. Pasó el tiempo y la relación entre la niña y el millonario se fortalecía día a día. Ella ya no era aquella pequeña sombra que caminaba con miedo por las calles, ahora mostraba destellos de alegría, curiosidad y confianza. Él, a su vez, había cambiado por completo. Ya no era solo un hombre de negocios frío y distante, sino un protector, un apoyo incondicional. Pero en medio de esa calma naciente, la realidad golpeó con fuerza inesperada. Una tarde, mientras la niña usaba el celular que le había regalado el millonario para tomar fotos y jugar, una notificación apareció en la pantalla, un mensaje compartido en redes sociales con una fotografía reciente.
Ella lo vio y el corazón le dio un vuelco. En la imagen estaba su madre. No parecía enferma ni débil. Al contrario, parecía saludable, hasta sonreía en la foto, junto a un hombre que no conocía. La publicación hablaba de un nuevo comienzo, de superar el pasado y mirar hacia adelante. La niña sintió una mezcla de confusión, ira y tristeza. Durante años había creído que su madre había muerto o desaparecido para siempre. Ahora veía que todo había sido mentira. Cuando el millonario llegó a casa esa noche, ella le mostró la foto y le contó lo que había encontrado. ¿Por qué no me dijo la verdad?, preguntó con voz temblorosa. El hombre tomó un momento para respirar hondo y decidió investigar con cuidado. Habló con abogados, revisó documentos, y poco a poco descubrió la verdad oculta. La madre no había muerto. Había fingido su muerte para abandonarla legalmente y evitar cualquier responsabilidad. Había dejado a la niña sola en el mundo para rehacer su vida en otro lugar. El impacto fue brutal para la niña. Se sintió traicionada y rota. ¿Cómo alguien que dice amar puede desaparecer así, sin mirar atrás? El millonario la abrazó con fuerza y le dijo: tú ya no necesitas respuestas para ser valiosa. Tu valor no depende de quien te dejó, sino de quien te eligió para cuidarte y protegerte. Aunque el dolor seguía presente, ese abrazo y esas palabras comenzaron a formar un nuevo cimiento de esperanza. Sin embargo, el pasado no se quedó quieto. La madre reapareció, pero no para pedir perdón. Al enterarse que su hija huérfana vivía con un hombre millonario, apareció buscando dinero y manipulación. Quiso aprovechar la situación, pero la niña estaba más fuerte ahora. Ya no era la misma que un día lloró sola en la calle. Cuando la madre intentó acercarse con promesas vacías y lágrimas fingidas, la niña la enfrentó con valentía. Ya no me dolió perderte. Me dolió pensar que te había perdido, cuando en realidad nunca estuviste. El millonario se interpuso y la protegió con firmeza. Sabía que ahora era su familia, su responsabilidad. Juntos comenzaron el proceso legal para la adopción formal, un paso que sellaría para siempre el lazo construido con amor y confianza. La llegada inesperada de la madre marcó un antes y un después en la vida de la niña y el millonario. La mujer apareció en la puerta de la casa una tarde gris, con el rostro marcado por años de ausencia y decisiones erradas. Su mirada, aunque cargada de culpa, buscaba algo más que reconciliación. Buscaba una oportunidad para beneficiarse del nuevo vínculo que ella misma había tratado de borrar. La niña la vio llegar con el corazón latiendo rápido, pero ya no con miedo, sino con una mezcla de desafío y tristeza. En sus ojos se reflejaba la fuerza que había construido día a día, el coraje de quien sobrevivió a la tormenta y aprendió a navegar sus aguas. ¿Por qué has vuelto?, preguntó la niña con voz firme, sin esconder la herida que aún dolía. Quiero ayudarte, hija, respondió la mujer con voz temblorosa. Quiero enmendar mis errores. Pero sus palabras sonaban huecas, porque en sus gestos y en sus ojos se veía la ambición disfrazada de arrepentimiento. El millonario se acercó y se interpuso entre la niña y su madre. Su presencia era una muralla firme, un escudo protector que ya no permitiría que nadie hiriera más a aquella pequeña que ahora era como su propia hija. Si viniste a hacer daño, te equivocas de casa, dijo con voz calmada pero firme. Aquí nadie será manipulado. Los días siguientes fueron un tira y afloja de emociones. La madre buscaba abrirse camino en la vida de la niña, pero ésta se mantenía firme en sus límites. No se trataba de odio, sino de autodefensa. La niña aprendió que amar no significa permitir que te hagan daño. Que el perdón es un regalo que solo uno puede decidir dar cuando esté listo. Mientras tanto, el millonario gestionaba todo lo necesario para que la niña tuviera un futuro seguro. Inició los trámites legales para la adopción formal, asegurándose de que nada ni nadie pudiera arrebatarle la familia que había encontrado. En ese proceso, la niña descubrió lo que realmente significaba pertenecer a alguien, tener un refugio, sentir que alguien velaba por ti sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Su nuevo destino se tejía con hilos de amor, confianza y esperanza. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, la niña tomó la mano del hombre que la había salvado y le dijo con una sonrisa sincera: «Gracias por elegirme». Él la miró con los ojos brillando, y respondió: «Yo siempre te elegiré». Y así, entre pasos firmes y miradas de futuro, comenzaron un camino nuevo, donde el pasado se quedaba atrás y el mañana se llenaba de posibilidades. El día que la niña y el millonario visitaron el cementerio, todo parecía diferente. No había lágrimas, ni silencios incómodos, solo un aire de despedida consciente y liberadora. Frente a una tumba vacía, ella sostuvo una pequeña flor en sus manos temblorosas y habló con voz serena. «Hoy entierro lo que me rompió,
Y también lo que me hizo fuerte. Era un acto simbólico, una ceremonia privada donde dejaba ir el dolor, el abandono y la soledad que marcaron sus primeros años. A su lado, el hombre que ahora era su padre biológico por elección la miraba con orgullo y ternura. Había sido testigo de su lucha, de sus miedos, y ahora veía florecer una nueva esperanza. Los días que siguieron fueron un renacer para ambos. La niña comenzó su nueva escuela, donde encontró amigos y maestros que la apoyaban y veían más allá de su historia. El millonario se convirtió en un padre presente, aprendiendo a ser cuidadoso y firme, a celebrar los pequeños logros y a consolar las heridas que aún quedaban. Juntos, tejieron un hogar hecho de paciencia, amor y segundad, un refugio donde el pasado no dictaba el futuro. En la última escena, mientras caminaban hacia la escuela bajo un sol brillante, la niña se detuvo, miró al hombre a su lado y sonrió con la confianza de quien sabe que ya no está sola. Gracias por darme una familia, dijo. Él le devolvió la sonrisa, y con un abrazo cálido respondió. Gracias a ti por elegirme. Y así, con corazones sanados y caminos unidos, iniciaron una nueva vida, donde el amor era la única herencia que importaba. Esta historia nos recuerda que, aunque el pasado pueda estar lleno de sombras y dolor, siempre hay una luz que puede guiar nuestro camino hacia la esperanza y la sanación. No importa cuán difícil haya sido nuestra historia, siempre podemos encontrar a alguien que elija caminar a nuestro lado y ayudarnos a construir un nuevo futuro. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que apoyes este canal con un like, compartiendo este video con quienes creas que lo necesitan y, sobre todo, suscribiéndote para no perderte más relatos que inspiran y transforman vidas. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir contando historias reales y emocionales que nos recuerdan la fuerza del amor y la esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.